Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito después de mucho tiempo. Hoy estoy acá con un amigo de la casa que lidera el equipo de jóvenes, Pablo Muñoz, gran amigo. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andás, Fran? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, encantado de poder tenerte aquí en esta sección que, bueno, hace rato no la hacíamos, pero bueno, queríamos volver a retomarla. Y hoy vamos a hablar con él de un corazón consagrado, ¿no? ¿Cómo es esto cómo se puede tener un corazón consagrado? Que bueno, Pablo te va a responder al final para que te quedes hasta el final en la entrevista. Así que, Pablo, encantado de tenerte y bueno, quiero que le cuentes un poco a la gente de dónde venís, qué haces aquí en la iglesia, ¿no? Un poquito más de vos, para que la gente pueda conocerte. Bueno, primero que nada, gracias por este espacio. La verdad que considero que es un recurso de mucha relevancia y muy importante. Y bueno, para hacerlo concreto y no extenderme mucho, en mi vida he tenido un encuentro con Dios hace ya casi unos 14 años. Estoy a punto de cumplir 39 años, 38 aún. Mira, pensé que era menos. Y tuve un encuentro personal con Dios cuando tenía 23 años. Y obviamente mi vida fue transformada por completo. Y cuando digo una transformación por completo, como vos bien dijiste, vamos a hablar de un corazón consagrado. Yo pude visualizar y experimentar en estos últimos 13, 14 años que realmente cuando entregué mi corazón ese día, a los 23 años, que fue un 28 de febrero, me acuerdo de el 2011, mi vida cambió por completo. Cambió por completo en todas las facetas y en todas las áreas. De manera vertical, de manera horizontal, cambiaron mis prioridades, cambiaron mis convicciones, cambiaron mi manera de ver la vida, cambiaron mis gustos, cambiaron mis placeres, cambió mi ánimo en el área emocional, cambió toda mi vida de manera integral. Cuando digo manera integral, porque somos personas que tenemos un cuerpo, tenemos un alma, y hace 14 años me enteré que teníamos una vida espiritual. Así que bueno, eso fue lo que he vivido. Tremendo, Pablo. Bueno, yo un poco sé bastante tu historia, bueno, me has contado, pero bueno, para contarle un poco a la gente, Pablito también gran fanático del fútbol, como todos nosotros. Muy. Así que, bueno, ya para entrar un poco en el tema también, quería poder hacerte esta pregunta, Pablo, que creo que a todos los jóvenes nos preguntamos, ¿qué es entregar todo a Cristo? ¿Y por qué a las personas les cuesta tanto? Y particularmente me incluyo, ¿no? Que hay veces que queremos controlar todo, incluso cuando a veces decimos, Señor, te entrego todo, pero a la mínima, personas así, yo me considero bastante ansioso. Y cómo poder dejar de lado todo eso y decir, che, aunque esté todo mal, todavía entrego todo a Cristo. Quería que un poco me cuentes eso. Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que como jóvenes, cuando digo jóvenes, me considero todavía, si bien he salido de los millennials y vos estás ahí, todavía me siento un millennial. Sí, y creo que es una generación, sí, adelante, es una generación, somos una generación donde los que saben dicen que nos cuesta mucho decidir, pensar y accionar en los momentos de presión. Y esto de entregar todo a Cristo es una frase o es un pensamiento que, como te decía, cuando yo tomé la decisión, tuve que luchar con eso. Tuve que luchar hasta que me di cuenta de que ya no se trataba de una lucha, sino se trataba de obediencia. Y en esto, a lo mejor, derribar algunos mitos, porque la obediencia en nosotros la tenemos impregnada como algo netamente negativo, ¿no? Que tengo que obedecer aunque no esté de acuerdo, aunque no tenga las sensaciones en esa dirección, aunque no me guste,
Y cuando vemos en la palabra de Dios, la Biblia, en una porción, habla de que todo está permitido, pero no todo es conveniente. Y en eso, los jóvenes, cuando hablamos de lo que conviene o no, obviamente que si vivimos bajo presión, no nos conviene estar bajo presión. Pero sin embargo, la presión a la que nosotros nos enfrentamos es porque ya hemos decidido anteriormente estar bajo presión. Entonces se basa básicamente en una decisión, y una decisión no tiene que ver con los sentimientos. Seguir a Cristo y entregarle todo es una decisión, y la decisión no se sostiene por mis fuerzas, no se sostiene por mis emociones, y no se sostiene por mentalizarme o por un hábito, sino que todas esas son unas consecuencias de la decisión que he tomado. Más bien, cuando viene la presión, tengo que recordar lo que había decidido siempre. Y cuando me entregué a Cristo, en ese mismo día llegué a mi casa, y como vos dijiste, soy un apasionado del fútbol. Sí. Hablando con mi madre, le digo: entiendo intelectualmente lo que hice, que entregué mi vida a Jesucristo, todo mi corazón, pero lo que me está costando es que hay cosas que voy a perder en el placer, voy a perder hábitos que me ayudaban a mi estado anímico. Y ella me dijo la siguiente palabra, usando esto del fútbol. Me dice: si vos sos fanático de un equipo, y vamos a hablar de los superclásicos, ¿no? Sí. Vamos a hablar del superclásico argentino. Todos saben que Boca es River, y yo soy de River, de la parcería de River. Si alguno es hincha de River y está bien, bueno, han tomado una buena decisión. Son bendecidos. Han tomado una buena decisión. Pero ella me dijo lo siguiente: si vos te identificás con River, no pudieras en un encuentro estar en una grada o en una hinchada que sea de Boca. Y yo le dije: no podría. Bueno, ¿por qué no podría? Porque tus convicciones siempre han estado arraigadas al equipo de River. Y en eso que parece sencillo, eso fue una respuesta para mí bíblica, de alguna manera. Me refiero a cómo pensamos los jóvenes. Y claro, un hincha fanático de un equipo, hablando de fútbol, ¿qué hace? Espera toda la semana pensando en ese encuentro, desea con todo el corazón obtener el triunfo, está dispuesto a sacrificar dinero, está dispuesto a bancarse lo que sea, a relegar, si en ese momento había otra cosa pendiente, lo postergamos. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que son cosas efímeras, son cosas que son pasajeras, que no hacen a tu transformación en tu vida, sino que tienen que ver con el gusto. Con un placer, algo instantáneo. Con un placer instantáneo. Y eso lo podemos trasladar a cualquier otra cosa de la vida. Cuando te querés comprar un auto, cuando te querés comprar algo de ropa, cuando querés pintar algo en tu casa, o tener un gusto. Pero en cambio Cristo no tiene que ver con algo que sea pasajero o momentáneo, sino tiene que, como Dios es un Dios eterno, tiene que ver con una decisión que tiene que ver con la eternidad y trasciende lo que podamos pensar. Entonces ya no se trata de mí, no se trató de mi decisión, sino se trató de una decisión que tomó antes Dios por mí, de que amo tanto mi vida, me amo tanto a mí, que envió a Cristo en un cuerpo humano para entregarse por mí, y yo me enteré de eso y tomé la decisión de recibir a Cristo en mi vida y tener una relación con Él cada día. Bien, amigo, qué tremendo lo que decís, porque incluso cuando a veces nos va mal también lo que entregamos a Cristo, para nosotros nos va mal, pero como dice la palabra, para todo hijo de Dios las cosas le ayudan para bien, ¿no? Nosotros a veces pensamos que entregamos todo a Cristo, pero no salió como queríamos las cosas, y Cristo también tiene algo preparado, no significa que, entrega a Cristo, que ahí influye la ansiedad, ¿no? Es como que uno entrega a Cristo, pero después si le va mal, no sé si Cristo se encargó de eso. Es como que, es un poco lo que vos decís, de entregarlo todo, incluso cuando en el partido, como vos decís, perdés. Las cosas ayudan para bien. Y vemos en este caso de la historia del rey Saúl, ¿no? Que me mata a mí un versículo que en la palabra dice
que le dice a Samuel, el Señor le dice a Samuel, quédate tranquilo porque no te han rechazado a ti, sino a mí como rey. Entonces, cuando el Señor le da un rey que era un estereotipo de lo que ellos querían, le da a Saúl, ¿no? Un rey como Saúl, te das cuenta que era una persona que hacía lo que quería, ¿no? Lo que a él le parecía. El Señor le decía, hace esto, y Saúl hacía lo contrario, hacía lo otro, no coincidía con el Señor, que bueno, es un poco lo que hablamos también, un poco fuera de cámaras, pero así también le fue a Saúl. Todos sabemos cómo terminó el reinado de Saúl, hasta que, bueno, después el Señor manda a David, que es un corazón que lo primero que cuando él asciende al reinado dice que Jehová es el rey, no él, sino Jehová. Entonces es tremendo lo que decís, Pablito, y te quería preguntar algo un poco más personal, si en ese camino, cuando hace 14 años que has conocido al Señor, te ha costado entregar una situación, que aunque vos has dicho, Señor, te entrego esto, y te ha costado manejarlo, ¿cómo le vas sobrellevando? Bueno, ahí vamos a otra parte de la respuesta a la primera, ¿no? Vos me preguntabas qué significa seguir a Cristo, o el costo que tiene, sí, de alguna manera. Bueno, permanentemente cuesta. Cuesta, somos personas de carne y hueso, pero de vuelta volvemos a ese pensamiento inicial. Yo tomé una decisión, y no se trata de mis sentimientos, no se trata de mis emociones, sino se trata de la palabra de Dios. Dios dice en su palabra que Él estaría siempre con nosotros y que va a estar siempre con nosotros, independientemente de lo que yo sienta o lo que yo piense. Porque no se trata de mis pensamientos, de mis planes, ni de lo que yo pueda pergeñar, sino se trata de lo que dijo Dios. Y lo que dijo Dios siempre se va a cumplir. Porque la Biblia dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. También cuando leemos toda la Biblia nos damos cuenta de que ha habido cambios a lo largo de la historia bíblica, por decirlo así de una manera, y en la vida de las personas que Dios llamó a su propósito. Y son personas de carne y hueso, como nosotros, y que han atravesado momentos de mucha fe y momentos donde no han tenido fe. Pero sin embargo, vemos con claridad de que Dios nunca los abandonó y nunca soltó su mano de ellos. De la misma manera lo hace con nosotros. Entonces volvemos a ese punto. Seguir a Cristo es estar conectado a la palabra de Dios, ¿sí? Pero no en un conocimiento, porque también otra parte de la palabra de Dios menciona de que la palabra de Dios no es un conocimiento dado para que tengamos conocimiento, sino es un conocimiento entregado para que podamos vivirlo y experimentarlo. Y soy un convencido, animando a la generación joven, de que la palabra de Dios no es cualquier libro. No es un libro para entrar en debate, no es un libro para crecer en conocimiento. No está mal todo eso, pero no es el fin por el cual el libro hoy lo tenemos, sino más bien es para vivir vidas transformadas y para dar a conocer de que a través de la historia de Dios todavía se siguen transformando vidas. Vos mencionabas lo de Saúl, sí, y mencionabas lo de David, y estamos hablando de un corazón consagrado. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y si te parece podemos hablar un poquito de eso. Sí, por encima, o sea, con todo lo que pasó David también, aún así el Señor dice, Él tiene un corazón conforme al mío. O sea, qué increíble cómo el arrepentimiento de David fue tan genuino. Bueno, explícame también cómo sería ese corazón consagrado que bueno, me has comentado detrás de cámaras, pero bueno, quería que me lo expliques un poco. Tener un corazón consagrado, para mí lo que entiendo, es haber tenido esa experiencia en el arrepentimiento. Vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando Dios usa a Juan, él tenía un mensaje donde no hubiera tenido muchos seguidores hoy por YouTube o por alguna red social, porque sus palabras eran radicales. Él decía, arrepiéntanse porque el reino
de los cielos se ha acercado. Y la palabra ahí hace referencia al arrepentimiento a la palabra metanoia, que significa un cambio de mente. Y esto tiene que estar permanentemente en nosotros, sobre todo en los jóvenes. Y los jóvenes, hoy vivimos una sociedad postmoderna, en Europa le llaman el postcristianismo, donde el joven necesita permanentemente no arraigarse a cosas estables, sino a que haya permanentes cambios. Y Dios nos está pidiendo, como si fuese el joven más actualizado, de que permanentemente nos arrepintamos. Vos decías, si algo me cuesta, todos los días me cuesta. Todos los días tengo que tener un cambio en mi mente. Todos los días me tengo que arrepentir. Porque soy una persona que lucha con el pecado, que lucha con la separación de Dios, pero he tomado la decisión de tener una relación. ¿Por qué he tomado una decisión? Porque me he enterado que esa relación no va a depender de mi esfuerzo, sino va a depender de lo que ha dicho Dios en su palabra. Él ha dicho que me ama y que está totalmente decidido a tener esa relación conmigo. Y qué bueno, decime si cuando alguien te ha propuesto tener una relación con vos, no te ha impactado, independientemente de lo que vos hagas, que vos te portes bien, que vos le falles. Eso hacemos con Dios. Muchas veces creemos de que seguirle a Él significa dar con una perfección. Sin embargo, estamos no teniendo en cuenta que es lo principal. Para eso ha venido, porque no somos perfectos. Y por eso Dios envió a Cristo. Cuando nosotros pensamos en eso que es tan sencillo, pero a la vez tan profundo, ya dejamos de sufrir, porque nunca vamos a dar con la talla, sino que a través de la obra de Cristo tenemos ese acceso diariamente al arrepentimiento, al cambiar de mente. David fue rey, y la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Pero cuando hablo de corazón, yo puedo decir que David era un hombre con un corazón totalmente consagrado. La Biblia menciona de que él fue muy atacado por Saúl. Sí. Fue muy atacado. Por los celos. Por los celos. Claro. Yo diría que hasta por un neurótico. Claro. Un hombre como Saúl, controlador, un hombre déspota, un hombre hasta violento. Y cuando él se entera de que ya había sido ungido, David planeó hasta matarlo. Y yo te pregunto a vos, ¿cómo harías vos para poder vivir en paz si vos sabés que alguien te quiere matar? Y la verdad, estaría intranquilo. Estarías intranquilo. Orando, protegiendo. Bueno, me quedo tranquilo que yo a mí me pasa lo mismo. Yo también estaría intranquilo, no podría conciliar el sueño. Cuando vemos los relatos bíblicos, vemos que David estaba en esos zapatos de la intranquilidad. Y la Biblia dice que Saúl se volvió un neurótico, ¿no? Un esquizofrénico, un loco. Sí. Y quería matar a David. Sin embargo, David no tomó esa misma actitud. Y en común denominador de nuestra vida, cuando alguien nos paga mal, nuestra naturaleza, nuestra carne tiende a querer pagar mal. Cuando alguien nos ofende, de nuestro corazón sale ofensa. Cuando alguien habla mal de nosotros, de nuestro corazón sale la manera de hablar mal de alguien. Cuando alguien nos calumnió, de alguna manera entra un sentimiento negativo y sale algo negativo para reaccionar de la misma manera. Porque somos todos constituidos de la misma manera. Sí. No hay alguien que no haya salido o que salga de una línea de producción distinta. Claro. Somos todos iguales. Ahora, distinto es cuando hemos decidido obedecer el plan de Dios para nuestra vida. David hizo eso. Dice la Biblia que Saúl le tiraba lanzazos y quería matar a David, pero sin embargo David no tenía lanzas para con Saúl, sino que tenía una vida consagrada a adorar a Dios y le servía a Saúl. Él menciona los textos bíblicos que él adoraba a Dios con un arpa y conciliaba el sueño de Saúl en el palacio. Es más, Saúl lo mandaba a llamar. Ahora, ¿cómo haríamos cualquiera de nosotros sabiendo que hay alguien que nos quiere matar, que nos odia, que nos tiene envidia, o que hace todo lo posible para que nosotros no existamos? ¿De qué manera pudiéramos servirle?
Y humanamente seguramente no lo hablaríamos, no sé, un montón de cosas que bueno, es eso lo que vos decís también, tener un corazón conforme a Dios. Que por ahí es amar como Dios me ama, amar como el Señor nos ama, o qué haría el Señor en este caso. Pero es muy bueno esto que... Yo creo que nosotros amamos de una manera condicional. ¿Qué significa eso? Amo según las condiciones. Si vos me tratás bien, yo te trato bien. Si vos me tenés en cuenta, yo te tengo en cuenta. Sin embargo, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es incondicional. No le importa a Él lo que yo esté dispuesto a sacrificar, a hacer o a entregar para que Él me ame. Él me ama. Entonces hay una decisión que me trasciende. De la misma manera, David entendió el amor que Dios tenía con él y él decidió, ante la persecución de Saúl, nunca devolver un lanzazo o nunca responder de la misma manera, sino decidió adorar a Dios. Y la adoración, ¿sabe qué significa? Obediencia. Obediencia, que era en respuesta a la pregunta en la cual iniciamos esta charla. Entregar todo, tener un corazón consagrado, tiene que ver con adorar a Dios, independientemente de las circunstancias, porque es una cuestión interna más que externa. A lo mejor externamente las condiciones no están dadas, podemos sufrir enfermedad, podemos sufrir una decepción, podemos sufrir alguna falta de paz, podemos sufrir muchas cosas, pero interiormente sabemos que estamos ligados a una relación con Dios porque Él lo ha permitido, y cuando hemos aceptado eso, nuestra vida es transformada, independientemente de lo que pensemos o de lo que hagamos. Es cuando entendemos eso, cuando entendemos esa forma de adorar y entregar todo al Señor, incluso hasta la palabra dice tus enemigos, ama a tus enemigos. Claro. Que es una forma también de poder relacionarlo con esto que decís, y creo que David es un ejemplo muy claro en esto. Por algo el Señor dijo esa frase, ¿no? Que tenía un corazón conforme al de Él, porque como decís vos, muchas veces nosotros, hasta aún así sabiendo cosas, nos manejamos de manera distinta, porque hay cosas que no todos los cristianos entendemos. Siempre el Evangelio es un camino al aprendizaje todo el tiempo, ¿no? Cada día se aprenden cosas nuevas. Bueno, vos hablas mejor que nadie, y muy bueno esto es lo que decís, Pablo. Y te quería preguntar, ¿cómo sería para vos un evangelio radical? Bueno, si bien qué buenas preguntas, porque ahí hemos hecho 2 o 3 preguntas, pero esta es la que por ahí a lo mejor, según lo que yo pienso, ¿no? Cuando Dios nos pide un evangelio radical, vamos a hacer me gusta hacerme representaciones. También. Vamos a hacer una representación para que escuchen los que pueden compartir esta charla de mate. Está bueno el mate. Está buenísimo el mate, muy bien, muy bien. Nos vamos a hacer una imaginación. Vamos a representar algo de manera imaginativa. Vamos a pensar de que hay un montón de circunstancias dadas en la vida para que yo no pueda vivir, ¿sí? Vamos a suponer que en el planeta se acabó la comida, vamos a suponer que en el planeta se acabó el agua, se acabó el abrigo, se acabó el dinero, se acabaron los servicios de salud, y uno empieza a preguntarse, ¿cómo hago para vivir si no tengo todas esas cosas que necesito? Se pueden acabar todas las cosas que existen, como te decía, de manera externa, pero eso no va de alguna manera directa a ser lo principal para que estemos vivos. Lo principal para que estemos vivos, ¿qué necesitaríamos de manera anatómica? Que nos funcione el corazón y que nos funcione el cerebro. De alguna manera o de otra, el cerebro y el corazón funcionan de manera involuntaria, porque nadie nos ha enseñado a que se den los latidos del corazón, y nadie nos ha enseñado a que nuestro cerebro procese lo que podemos palpar, por ejemplo con el sentido de la vista o con el sentido del olfato. Eso está en nosotros, y de eso se basa la vida.
de alguna o de otra manera quiero tratar de que nos representemos que tener una vida radical no tiene que ver con las cuestiones exteriores, no tiene que ver con lo que yo haga para Dios, sino tiene que ver con lo que yo voy a decidir interiormente. Porque muchos lo relacionan como un evangelio radical, de que no me junto con este que no cree en Claro. Dios. Bueno, por eso como que quería... No me contamino. Claro. No me contamino. No veo ciertas cosas, no escucho cierta música, Claro. que de alguna o de otra manera es otro terreno. ¿Es otro terreno? Es otro terreno, que no sería el tema de hoy, Sí. pero eso no debería ser lo principal para que yo tenga una vida con convicciones fuertes. Yo creo que tener una vida radical tiene que ver con una vida en la cual tus principios y tus raíces estén bien afianzadas, tus convicciones. Y tus convicciones pueden estar, y acá a lo mejor vamos a pensar, pueden estar aferradas al conocimiento bíblico, pueden estar aferradas a tu prestigio, pueden estar aferrados a las cosas que vos has logrado de manera material, pero vamos a derribar las tres cosas. En un momento, Jesús le habló a sus seguidores y sus discípulos diciendo de que estudiaban mucho las Escrituras. Sin embargo, dice él, ellas me apuntan a mí, haciendo referencia a que estudiaban las Escrituras para obtener la vida eterna. Pero sin embargo, dice Jesús, las Escrituras me apuntan a mí, a Cristo. Habíamos hablado de lo que logremos de manera material. Y dice el Señor que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Y se ha confundido porque creemos de que si tenemos bienes materiales, autos, casas, logros académicos, es porque el Señor es porque nos ha bendecido. En realidad son añadiduras porque hemos hecho lo primero, hemos buscado su reino. Y en esto a lo mejor dejo una pregunta para los que van a escuchar. Tus convicciones están arraigadas en ser un inquilino del reino de Dios, o sos un residente. ¿Sos propietario? ¿De alguna manera ya tenés un lote en el reino? ¿O de alguna de otra manera estás viendo qué vas a hacer? Si vas a alquilar o no vas a alquilar. Eso es algo que debemos pensar los jóvenes. ¿A dónde están puestas nuestras convicciones? ¿Están puestas en el conocimiento que tengamos porque entramos en debates? ¿O están puestas en Jesucristo? Simplemente lo dejo como un pensamiento. Haría bueno, a lo mejor algunos comentarán o dirán. Sí, bueno, comentar qué te parece lo que dice Pablo, ¿no? Que tu respuesta. Pero es como vos decís, muchas veces, muchos aman a Jesús por las bendiciones, lo que el Señor te puede dar, y no simplemente el amor verdadero. Es decir, que cuando no se me dio algo, aún así lo elijo, aún así lo alabo, como decía David. Aunque tenga enemigos, aunque tenga gente en contra, aún así lo sigo alabando, lo sigo sirviendo y demás, que ese es el verdadero amor que el Señor vino a dar aquí en la tierra, ¿no? Que dar por todo por su iglesia. Por ejemplo, recordemos otra historia. Fran, me encanta recordar historias de la Biblia, verás que me apasiona la palabra de Dios. Sí. Pero recordemos historias. En Babilonia, ¿sí? Jovencitos como la Biblia menciona, nombres raros, ¿no? Son Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban ante una situación con un rey también medio sanguinario, como fue el rey Nabucodonosor, donde él hace una estatua gigante, donde la Biblia la describe impresionante. Y él da un comunicado, generalmente, toda Babilonia y el mundo entero, diciendo que si no se postraban ante esa estatua en referencia a él mismo, iban a entrar a un horno de fuego, iban a ser quemados vivos. Y cuando él se da cuenta de que estos jóvenes, que eran jóvenes hebreos, jóvenes que tenían sus convicciones en el Dios verdadero, no iban a hacerlo, él los amedrenta y les dice que iba a calentar el horno un montón de veces más. Dice, creo que la Biblia menciona 7 veces más de lo que estaba siendo calentado, si no se postraban ante esa estatua y ante él mismo. Y ellos se levantan con una convicción fuerte y les dicen de que no lo iban a hacer porque el Dios en el cual ellos habían depositado su confianza les iba a salvar. Y si así no lo hiciera este Dios, tampoco iban a postrarse ante esta propuesta, yo diría una propuesta indecente, ¿no?
Entonces ahí me hace pensar que estos muchachos en el campo físico tenían mucho para perder, hasta su propia vida. A lo mejor hubieran pensado en ese momento, voy a perder de mis logros alcanzados, voy a perder mis bendiciones materiales logradas, voy a perder todo. Esta es mi vida. Por mis convicciones. Ellos vivían una vida radical. No les interesaba lo que pudieran perder, sí, lo que tenían, todo. Sino lo que más les importaba es lo que iban a ganar y tener esa relación con el Dios verdadero. Y yo pienso que en este tiempo hoy vivimos, la juventud, estamos siendo muy atacados con hornos de fuego o con estatuas gigantes. ¿Cuáles son esas estatuas gigantes? De las que la Biblia menciona como el pecado de la idolatría. ¿Sí? Por ejemplo, el fútbol. Para mí fue un ídolo que yo tuve que renunciar y no arrodillarme. Por ejemplo, el horno de fuego, en el cual lo que puedo perder, amigos que de alguna manera ya dejaron de ser mis amigos porque ya no puedo compartir mucho tiempo con ellos, pero no porque no los quiera, sino porque hoy entiendo que no es muy necesario gastar dinero y sobre todo lo que cuesta ir a ver un partido de fútbol. Prefiero comprarme un libro, prefiero orientarlo para la provisión de mi casa, mi familia, administrar sabiamente la economía, como tantas otras cosas. Claro. Cualquier tipo de ídolo que uno pueda llegar a tener. Claro que en realidad cuando vas pensándolo bien te das cuenta que el fanatismo, por el cual muchas veces se nos acusa, es un fanatismo mentiroso, porque nos tratan de fanáticos porque dejamos de hacer cosas. En realidad no es que dejamos de hacer cosas, dejamos de poner nuestro corazón, nuestro dinero, nuestro cuerpo, nuestras energías en cosas que son efímeras, en cosas que son pasajeras, sino más bien ponemos nuestro corazón en cosas que van a trascender, que son la eternidad. Y yo sé que estamos entrando en otro terreno, ¿no? Porque la eternidad es un tema muy profundo, donde a la juventud le ocasiona una curiosidad. Sería bueno para hacer otra charla de la eternidad. Pero bueno, comenten si lo quieren tener de nuevo, Pablo. La verdad, encantado de todo lo que está diciendo, la verdad, tremendo. Pero sí entiendo a dónde vas, que nuestra vista tiene que estar puesta en lo eterno, la verdad, porque hoy, como en su momento Israel pasaba esto con Saúl, que el Señor dice, bueno, le dice a Samuel, le voy a dar un rey conforme a lo que ellos piden, pero después al fin y al cabo el Señor siempre termina haciendo su plan, porque se dan cuenta que el rey que tanto ellos pedían, o por ejemplo los ídolos que hoy en día tenemos, al fin y al cabo se van, ni siquiera te queda un buen recuerdo, algo que te quede para toda la vida y demás, porque no es eterno, no es algo que bueno, como vos decís, que buscamos. Entonces es muy bueno el ejemplo que das, que tanto los ídolos que uno podamos tener, que hasta incluso a veces, incluso esos ídolos pueden ser el servicio al Señor, incluso lastimosamente, a veces, incluso el servicio que podemos tener al Señor puede llegar a ser un ídolo, porque el ser humano tiene esa tendencia a adorar, a que bueno, se fanatiza de alguna manera con algo. Entonces bueno, también siempre luchar con eso, de decisiones, como vos decís, ir siempre a la escritura, a la palabra, leer estas historias que a nosotros nos encantan. Y Pablito, te quería, como para ir cerrando, te quería preguntar, ¿qué consejo nos daría a los jóvenes con respecto a tu experiencia personal en estos 14 años con el Evangelio? Y si querías cerrar como estos, no sé, con algunos puntos para tener este Evangelio radical de la manera correcta, no incorrecta. Bueno, hablando de lo que hemos mencionado, para poder caminar un Evangelio radical quiero usar una historia bíblica, ¿sí? Que está en los Evangelios. La pueden buscar en el libro de Juan, si no me equivoco. Está materializado, no estoy seguro si en el libro de Juan, ahora me falla mi memoria, soy limitado, pero la historia cuenta de que Jesús estaba en la casa de un leproso, y me encanta porque ya de arranque Jesús siempre estaba en la casa de alguien que tenía necesidad, y se le presenta una mujer que va con un frasco de un perfume que era muy costoso.
Y era un perfume de alta gama, diríamos hoy. Y ella, ante la presencia de Jesús, lo derramó en el cuerpo de Jesús. Y entre ellos, los que estaban ahí, estaban los discípulos del Señor. Y hay uno que menciona, todo parece indicar que fue Judas, y que se quejó de esa ofrenda que la mujer le hizo a Jesús, diciendo que era un desperdicio entregar ese perfume con ese costo. Algunos hablan de que salía unos 300 denarios. Pero sin embargo, la mujer no le importó lo que iba a perder, sino le importó más lo que iba a ganar. Su objetivo era adorar a Jesús con lo mejor que pudiera y lo que tuviera a su alcance. Y Jesús reprende ese comentario negativo de este hombre, diciendo de que ella se había adelantado porque sabía de quién era él y lo que Jesús iba a cumplir, que iba a morir pero luego iba a resucitar. Y como todos saben, en el contexto, en la cultura, estaba adelantándose para ungir el cuerpo de Jesús para la sepultura. La tenía bien clara la mujer lo que hizo. Vio la oportunidad, se le reveló Jesús y lo hizo. Y Jesús reprende ese comentario chismoso, ese comentario negativo, diciendo que los pobres siempre habían estado. ¿Y por qué los pobres? Porque este hombre dijo que era un desperdicio derramar ese perfume con ese costo, se pudiera haber vendido para entregar ese monto de dinero a los pobres. Pero su corazón no estaba en los pobres, no estaba en Jesús, ni siquiera estaba en la mujer. Su corazón estaba en el dinero. Y unos versículos después de esta historia, que Jesús reprende, diciendo que los pobres siempre van a estar ahí, este mismo hombre, Judas, entrega y traiciona a Jesús por dinero. Y lo que me gusta, que en el comentario anterior, 2 versículos anteriores, Jesús en esta historia de la mujer, él habla de que el evangelio del reino, y dice, este evangelio va a ser predicado en memoria de ella, de la mujer. Y no sabemos cuán tan famoso fue la mujer, pero sí sabemos que la historia ha sido muy predicada, la estamos hablando ahora, en memoria. Se cumplió lo que dijo Jesús. Pero sin embargo, me queda esta palabra sonando, este evangelio. Significa de que podemos manipular el evangelio o no podemos vivirlo, el evangelio correcto. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo vivo una vida radical y con un corazón correcto o de una manera correcta? Simplemente estar alertas de que no cometamos ese error, de querer vivir un evangelio a donde puedo ver qué provecho saco. Si me acerco a Jesús, si Jesús me promueve para mis logros personales, para satisfacer mis egos, para satisfacer todas mis necesidades y obtener ese provecho, me interesan sus bendiciones, o qué prestigio, qué rango, qué logro puedo alcanzar por medio de la consecuencia de estar con Jesús, o si estoy dispuesto a entregar todo por Jesús, independientemente de las circunstancias, inclusive si me quedo sin nada. Con un amigo solemos ir a veces a los lugares de las calles donde hay gente que duerme en la calle. Y siempre me apasionó ir ahí, porque este amigo solía decir, levante su mano a la gente, que son la gente que no entra dentro de las clases sociales, son los parias, son los que vagabundos, los lingeras. Y le solemos predicar a esa gente, y este amigo decía, levante su mano en esta noche si usted quiere entregarse por completo a Jesús. ¿Y qué prefiere?, preguntaba él. Y a mí me quedó eso en mi cabeza y en mi corazón. ¿Prefiere estar en el cielo con lo que trae puesto? ¿O prefiere perderse el cielo pero quedarse con todas las cuestiones que usted pueda alcanzar? Y la verdad que me hace pensar, ¿no?, en esta historia. Para vivir un evangelio radical y con un corazón consagrado, mi todo tiene que ser Jesús, independientemente de lo que yo pueda alcanzar. Ese es mi mejor consejo. Podés tener a Jesús y no tener nada, pero si tenés a Jesús tenés todo. Podés tener todo, pero si no tenés a Jesús no tenés nada. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias, Pablito, por esta charla. Muy buenos mates, Fran, me gusta. Gracias, amigo, muchas gracias. Y bueno, comentá qué te pareció esta charla, qué pudiste aprender, y si querés tenerlo de nuevo a Pablito hablando de otro tema, también comentá.
dale me gusta, compartí a un ser querido y demás, suscribiste también para más videos. Y Pablito, ¿cómo la pasaste? Espectacular, Bien, me gustó, estuvo buena la charla, muy interesante. Genial, genial. Muchas gracias, Pablito. Y bueno, a vos, gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestra sección de Hablemos con Propósito. Te mandamos un saludo. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao.